Bienvenidos al primer seminario internacional de filosofía contemporánea que organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el programa FIS y el grupo de investigación en ética y filosofía política de la Universidad del Cauca. Esta actividad la vamos a hacer quincenal durante este segundo semestre académico del 2025. El día de hoy tenemos como invitado a Santiago Arcila. Bienvenido. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. Agradezco también a la Universidad del Cauca, a la Facultad de Ciencias Sociales, al grupo de investigación en ética y filosofía. Creo que es una oportunidad muy interesante para mí, sobre todo entablar diálogos, digamos, y poder generar conversaciones más allá como del hábito académico sobre todo que hay aquí en Bogotá, de una cosa muy endogámica, centralizada, que termina reproduciendo pues asuntos que son delicados, digamos, también en términos políticos, ¿no? El día de hoy, mi intervención en el seminario de filosofía contemporánea tiene que ver con poder compartirles algunas ideas de un proyecto que ya tiene, digamos, una cierta historia. Es un proyecto de lo que yo he venido denominando un proyecto de espectrología política, ¿sí? Es un proyecto que se ha tomado en serio la tarea de intentar desarrollar una línea conceptual alrededor de la memoria, alrededor de la guerra, alrededor de las desapariciones forzadas, las fosas comunes, el asesinato de líderes sociales, a partir, digamos, del concepto del espectro y del fantasma. ¿Sí? Querido Santiago, antes que nos presentes tu intervención, ¿tú podrías hablarnos un poco acerca de otros presentes? Sí, claro que sí. Yo hago parte de un colectivo que al mismo tiempo es una editorial. Es un colectivo de investigación, un colectivo de gestión cultural o de agitación cultural, en el sentido de lo que nos interesa es poner a movilizar, digamos, el pensamiento a partir de discusiones que tienen que ver con la filosofía contemporánea, que tienen que ver con discusiones estéticas, discusiones alrededor del arte, discusiones alrededor de la producción científica en el presente, y que se ha tomado la tarea de abrir espacios paralelos a la academia, de abrir espacios además gratuitos, espacios donde hemos podido tejer redes de amistad alrededor del pensamiento, y donde hemos podido ocupar espacios como librerías, museos, ofreciendo cursos, ofreciendo talleres, conversaciones. Incluso en algún momento hicimos una especie de festival híbrido donde hubo música, filosofía. Mejor dicho, es un colectivo que le interesa hacer de la filosofía una especie de clima público, ¿no? Creo que había una vocación desde el inicio de la filosofía en habitar las calles, ¿no? Yo creo que otros presentes de alguna manera ese es uno de sus objetivos, y también ha hecho presencia fuerte en el espacio virtual, ofreciendo en algún momento lo mismo, ¿no? Espacios de intercambio gratuito alrededor de la filosofía. El primer libro que publicamos como editorial fue la traducción de ¿Qué nos enseñan los animales sobre política?, del filósofo Brian Massumi, un deleuziano canadiense, o por lo menos radicado en Canadá. Una coedición con Editorial Cactus. Y bueno, eso es un poco lo que podría decirles de otros presentes. Los invito, por supuesto, a buscarnos en redes y a escribirnos y compartir también lo que hacen. Y bueno, sería muy interesante también. Las redes son con el mismo nombre en Instagram y en Facebook. Sí, otros presentes. Otros presentes. Perfecto.
Qué buen proyecto, muchas gracias. Adelante, Santiago. No, a ti, Javier. Entonces les decía un poco lo que voy a compartirles hoy. De hecho, en otros presentes durante la pandemia hicimos un ciclo que se llamaba Existir entre espectros. Y fue un ciclo donde invitamos a distintas personas de Latinoamérica a pensar alrededor de la relación entre imágenes y política en un clima, digamos, como el de la pandemia, un clima que además se enlazaba directamente también con la historia de las violencias en nuestro continente. Y allí participaron gente latinoamericana que lleva ya una trayectoria importante en pensar lo espectral desde, digamos, desde nuestra geografía, ¿no? Personas como Fabián Ludueña, quien tiene el argentino, quien tiene un políptico como el de la Comunidad de los Espectros, personas como Germán Prosperi, también un argentino, Juliana Fausto, una brasilera con un trabajo impecable. Ella tiene un libro traducido al español que se llama La cosmopolítica de los animales. También participó en esa ocasión Juliana Martínez, que es una profesora de los Andes, graduada de los Andes, pero se fue a ser profesora en Estados Unidos y escribió un libro sobre realismo espectral. Un libro que sobre todo se ocupaba de intentar dibujar las líneas de un realismo espectral en la literatura y el cine colombiano. Bueno, en ese momento invitamos a Ana Carrasco Conde, una española que trabaja ya desde hace mucho tiempo el tema del horror, del terror, del mal. También fue invitada. Esas charlas están subidas en internet. Pues el proyecto que yo vengo un poco a contarles bebe un poco de esa historia. Digamos que yo tengo 2 publicaciones relacionadas con el proyecto. Esta sería una especie de tercera entrega que aún está en construcción. La primera publicación fue en la revista La Delesiana, una publicación que se llamó Campos de Individuación Fantasmal, sobre asesinato de líderes sociales en Colombia. La segunda publicación salió el año pasado, si no estoy mal, en un libro de la Universidad de Campinas en Brasil. Esa publicación se tituló El trance espectral de la Tierra, donde intentaba ahí tejer algunos lazos entre geología, memoria y horror. Y la presentación de hoy tiene, digamos, relación con estas. Es una presentación cuyo disparador, digamos, de pensamiento, no sé, él les decía, algo nos fuerza a pensar, ¿no? En mi caso, y para esta presentación, lo que me fuerza a pensar es el caso de la Escombrera, de la fosa común de la Escombrera en la Comuna 3 en Medellín. Entonces va a ser una presentación que va a invitar a pensar desde ciertas líneas algunos fenómenos que yo consideraría que pueden llegar a estar pasando, digamos, en la relación entre la escombrera y la sociedad, digamos, ¿no? Esta presentación la titulé Esqueletización mental inducida sobre huesos y espectros en la escombrera. Suena algo extraño. Esqueletización. La esqueletización es la última fase de descomposición o degradación de un cuerpo, de un cadáver. ¿Sí? Es el momento en el que el cadáver ha perdido todo el tejido blando, ha perdido la piel, la carne, digamos, y lo que queda exhibido, lo que queda a la luz, son los huesos, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos decir, y en algún sentido, que todos nosotros estamos en un proceso de esqueletización, bajo las condiciones normales de una muerte, ¿no? Habría que pensar, ¿no? En Auschwitz muchos no pasaron por procesos de esqueletización, fueron convertidos en polvo, ¿no?
También habría que pensar cuál es la última forma que toma nuestro cuerpo antes de la desaparición. Ahí hay, digamos, este es el tipo de problemas, de rastros o de signos que a mí me interesa un poco analizar, o sobre los que me interesa que nos detengamos filosóficamente, ¿no? Entonces, lo de la esqueletización sería esa última fase de descomposición cadavérica. El título dice esqueletización mental inducida. Hacia allá es a donde quiero llegar, ¿no? Quiero que después del recorrido al que los voy a invitar a hacer, pues ese término, esqueletización mental inducida, pues se llene de sentido, ¿no? Cobre sentido y tenga, digamos, algún tipo de valor, por lo menos filosófico o experiencial. En ese sentido, la presentación está dividida en seis momentos. 6 subtítulos. Está organizada a forma de notas. Yo lo que voy a ir haciendo es ir leyendo algunas de las notas e ir tejiendo, digamos, el discurso para darle cada vez más consistencia y bueno, espero ser lo más claro posible. La primera parte de la presentación son unas breves notas dispersas sobre la historia de los huesos. ¿Sí? Digamos que el primer punto que me interesaría señalar es que nuestros huesos tienen una historia, y es una historia que está anclada a la vida, digamos, a la vida en el planeta y a la vida en la Tierra. Hay una frase, digamos, de Manuel Kocha en Metamorfosis, el libro se llama Metamorfosis, donde él dice, eso que consideramos como lo más íntimo, ¿sí?, e incomunicable, eso que llamamos vida, nos ha sido transmitido, ¿sí? Es decir, es impersonal. Lo más íntimo e incomunicable en nosotros resulta que ha sido transmitido y es impersonal, ¿sí? Nos ha sido heredado. Nos ha sido heredado ¿de quién o por dónde? En primera instancia, pues por nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre, pero si nos seguimos remontando, vamos a pasar por nuestros abuelos, las generaciones pasadas, nos seguimos remontando en el tiempo y vamos a llegar a un punto en el que nos encontraremos con homínidos, nos encontraremos con animales, nos encontraremos en la sopa primordial, en los océanos, con las bacterias, ¿no? Las primeras formas de vida que provinieron del mar, según pues la teoría evolutiva, con el consenso mayoritario, aunque bueno, hay discusiones sobre si sí fue una sopa o no. Pero si nos seguimos remontando, vamos a llegar a un punto muy interesante que conecta al planeta, digamos, como habitáculo u hospedero de la vida, con las fuerzas extraterrestres, ¿no? Es decir, la luz solar, ¿no? Los influjos, digamos, de los ciclos de la Tierra en el cosmos. Es decir, nuestra vida, de alguna manera, tiene una historia geocósmica, ¿sí? Y los huesos hacen parte de una de las formas en que se ha expresado la vida en esta historia geocósmica. En Más allá del principio y el placer, es un texto muy, muy interesante de Freud, es un texto absolutamente que tiene una riqueza especulativa tremenda. En Más allá del principio del placer, Freud nos dice que en algún momento, por intervención de fuerzas que todavía nos resultan enteramente inimaginables, se suscitaron en la materia inanimada, es decir, la materia inorgánica o inerte, las propiedades de la vida, ¿no? En algún momento, por algunas fuerzas que no comprendemos aún, la vida despierta en la materia inanimada o emerge de la materia inanimada. Lo que habría dejado su impronta, dice Freud, y este término de impronta me parece absolutamente central,
lo que habría dejado su impronta, su huella, su marca, su traza, ¿sí? Su vestigio en la evolución de los organismos, sería la historia evolutiva de nuestra Tierra y de sus relaciones con el Sol. Un poco lo que les estaba diciendo antes, ¿no? Ya en Freud, en otros, estoy cogiendo solamente un caso, está, digamos, esta idea científico-evolutiva de el cuerpo solo ha sido posible, ¿no? Y en el cuerpo además se han grabado en la historia del cuerpo las relaciones de la Tierra con el Sol y la evolución de la vida dentro de la Tierra. El cuerpo, en ese sentido, es una especie de recuerdo vivo de esa historia, ¿sí? Es decir, si pensamos que la naturaleza tiene historia, es una naturaleza con una historia geológica, ecológica, zoológica, ¿no? Meteorológica. Si consideramos que la naturaleza en la que estamos tiene historia, pues cualquier tipo de anatomía, de forma anatómica, no es más que un recuerdo, ¿sí? En ese sentido, podríamos estar hablando de nuestros cuerpos son una especie de ensamblaje de memoria, ¿sí? Este es un término que ha desarrollado recientemente un filósofo brasilero que se llama Ilan Ben-Susan. Publicó un libro hace poco que se llama Memory Assemblage o ensamblajes de memoria, ¿no? Siguiendo un poco la idea de Ilan Ben-Susan, todo cuerpo es un ensamblaje de memoria, no solamente un cuerpo anatómico de un organismo, ¿sí? Un celular, una casa, un cuadro, una pintura, una fotografía, son ensamblajes de memoria, ¿no? Son una especie de coagulaciones que guardan, digamos, el archivo, se convierte en el archivo de distintas trayectorias históricas. Bueno. Te podría preguntar ahí, Claro. digamos, ¿qué es lo que interviene para que algo se convierta en una huella némica, en una impronta? O sea, ¿hay algún factor especial que intervenga en esa impronta? Sí, digamos que estos ensamblajes de memoria tendrían dos condiciones. La primera es, tienen que poder retener algún tipo de información para poder, ¿no? Algún tipo de impronta. Tienen que poder tener la capacidad de retención, ¿sí? El ensamblaje debe poder retener. Y segundo, debe poder estar disponible algún tipo de recuperación, ¿sí? Es decir, si no tiene estas dos condiciones, es muy difícil que pueda comportarse como algún tipo de soporte de memoria. Debe poder ser lo suficientemente plástico, y entendamos por plástico una noción muy, muy general, como para poder retener y para poder además retener una información y además ser recuperada, ¿sí? Sí, eso quiere decir que nuestro cuerpo, nuestra corporalidad funciona como un archivo, como tú lo planteas. Sí, tal cual. Si, por ejemplo, nos vamos, de esto ya sabían, digamos, en la historia de la filosofía hay varios casos. Una que me parece muy maravillosa es, por ejemplo, en el caso de Spinoza. Cuando Spinoza habla de los cuerpos blandos, los cuerpos duros, ¿no? A lo que se está refiriendo es a que la configuración de un cuerpo, hay cuerpos cuya configuración permiten que los afectos se graben, ¿no? De una manera más perdurable, sí, o de una manera más, se retengan con mucha más perdurabilidad y modifiquen la forma de ser del cuerpo. Y hay cuerpos hay cuerpos que ciertos afectos no se graban de esa misma forma. Entonces también habría como una especie de una especie sí, de anatomía filosófica que debe atender a las intensidades, a las fuerzas, a la capacidad de la materia misma para guardar, retener
y poner en disposición. En ese sentido, sí, completamente uno podría decir, nuestros cuerpos son archivos de unas ciertas historias, ¿no? Y es en esta dirección que Spinoza dice que todavía no sabemos lo que el cuerpo puede llegar a lograr, porque puede desplegar intensidades, ¿no es cierto?, para hablarlo en la dirección en la que la plantea Deleuze y Guattari. Claro, 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 claro. En este punto, ¿tú me permitirías preguntarte a propósito de Deleuze y Guattari sobre ese concepto de cuerpo sin órganos en relación con el archivo? Sí, sí, de hecho me parece aún más interesante si la exposición la podemos ir manejando, sí, como diálogo también. La relación entre el cuerpo sin órganos y el archivo, dices. El cuerpo, tú planteas que el cuerpo es un archivo porque está guardando una memoria y también despliega unas intensidades. ¿Cómo entenderíamos el cuerpo sin órganos en la medida en que está desatando esas determinaciones de la corporalidad? Está digamos, destruyendo esos significantes y está construyendo unos nuevos sentidos. Sí, digamos que una manera útil de entenderlo relacionada con lo que vengo diciendo, puede tener que ver con la idea de que el cuerpo sin órganos, en primera instancia, es un cuerpo donde no hay estratos, ¿verdad? Es un cuerpo compuesto, como tú bien dices, por intensidades y fuerzas, digamos, que lo atraviesan y que por determinaciones múltiples van configurando pliegues o estratos que van constituyendo la forma incluso anatómica de un cuerpo. Entonces, cuando yo voy y miro un fósil, el rastro de un fósil, lo que veo ahí es que el fósil es el último archivo absolutamente sobrecodificado, estratificado de una historia, ¿no?, que lo mantenía abierto a esas intensidades del cuerpo sin órganos. ¿Sí? Es decir, casi que al momento en el que el fósil muere, pierde la posibilidad de seguir de alguna manera transduciendo intensidades, lidiando, digamos, con lo propio de la vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros mismos, en la forma en que nuestro cuerpo ha sido plegado, en la forma en que nuestro cuerpo ha sido estratificado, ¿no? Es decir, organizado, las intensidades se han coagulado en la forma de un corazón, en la forma de un hueso, se han coagulado en la forma de un ojo, en la forma de una mente, han generado una especie de estratos. Esa organización particular de los cuerpos da cuenta ya de una organización particular del archivo o de una organización particular de la información o de la bioinformación o geoinformación o como lo queramos llamar. Yo creo que esa podría ser una manera muy didáctica como de entenderlo, como para que, como, sí, de entender. Bien. Entonces, retomo. La vida, eso que es lo más íntimo e incomunicable, no es nuestra de alguna forma, no es personal, es impersonal. Aquí está la idea de que nuestra vida es más antigua que nuestro propio cuerpo, ¿sí? Mi vida tiene millones de años y la comparto con un montón de seres, ¿sí? Y yo soy de alguna forma el receptáculo, déjenme hablar así, de ese momento de tránsito, de una metamorfosis de la vida. Bueno, esa vida además, según lo que he dicho, pues tiene relaciones, tiene una historia que se conecta con la historia del planeta y de los astros. Y de alguna forma, cualquier forma orgánica que veamos, cualquier cuerpo, pues se convierte en un archivo o en un recuerdo viviente de esa historia, ¿sí? Digamos que con esto sobre la mesa me gustaría centrar la atención sobre los huesos. Algunos datos breves sobre los huesos que me van a ser útiles para mostrar lo que quiero mostrar. Me quiero centrar sobre todo en la vida vertebrada, es decir, la vida de los seres vertebrados. Estoy hablando de
reptiles, pájaros, mamíferos, peces, ¿sí? Todos de alguna forma con cráneo, con sistema nervioso central, ¿no? Que atraviesa la columna. Y cuando uno va y lee sobre la historia de los huesos y de los seres vertebrados, se encuentra con que los primeros huesos fueron muy diferentes a los esqueletos humanos de hoy. En el pasado prehistórico, el hueso era más concreto, crecía en el exterior del pez, o sea, era como un exoesqueleto, no estaba dentro de la piel, y le proporcionaba un caparazón protector. Pero, según un nuevo estudio de la revista Science Advances, los primeros huesos con células vivas, como los que tenemos nosotros, evolucionaron hacia alrededor de 400 millones de años y funcionaban como baterías esqueléticas. Este es un punto que me va a salir, digamos, en toda la presentación, la idea de que el hueso ha funcionado como batería esquelética. ¿Qué quiere decir esto en estos peces de hace 400 millones de años? Abastecieron a estos peces prehistóricos con minerales que salían de los huesos necesarios para viajar distancias largas, ¿sí? Las células convertían el tejido óseo en una especie de batería que liberaba los minerales almacenados necesarios para los procesos corporales como la nutrición, los músculos que se utilizan para nadar, ¿sí? Casi que la fuente de fuerzas vitales, ¿no? De fuerzas productivas, pasaba o residía en esos huesos pues milenarios. Uno de los eslabones evolutivos entre el hueso del pez que había en la aleta y la pata de los animales terrestres, está el problema de pensar, bueno, si vamos a mantener la teoría de que provenimos del agua y en el agua pues los peces tienen aletas y en la tierra los mamíferos, ¿no? Y los demás seres tienen patas, ¿cómo fue esa transformación ósea entre la aleta y la pata? Y un grupo de investigadores, hay un libro muy bueno donde se narra la historia de esto que se llama Mi pez interior, de un paleontólogo. Un grupo de investigadores encuentran los restos fósiles en el norte del planeta, cerca a Groenlandia y a Canadá por allá arriba, y encuentran un organismo, los rastros de un organismo que tiene unas extremidades que podrían ser el eslabón entre la pata y la aleta. A ese pez o a ese ser, ese ser anfibio entre pez y criatura terrestre, le ponen el Tiktaalik, se llama el Tiktaalik. Y el Tiktaalik sería eso, el eslabón del paso del océano a la tierra, ¿sí? Fíjense que lo que estoy intentando señalar aquí es, cuando yo digo que somos memoria, que somos archivos, para los paleontólogos, para los antropólogos forenses, para los arqueólogos, esto es natural, ¿no? Ellos van y encuentran restos y su tarea es la de desentrañar el mundo del que esos restos hacían parte a partir del resto, ¿sí? Si yo cojo un fragmento y consigo leer o darme cuenta de toda la memoria que hay coagulada, estratificada en ese fragmento sobre el mundo del que hacía parte. Entonces, esto que puede sonar para algunos extraño de que nosotros somos memorias vivientes, pues es natural para las ciencias y para otras disciplinas. ¿Qué es lo que se muestra en el hueso, en esa especie de eslabón entre la aleta y la pata terrestre? Lo que se muestra en esos huesos es el registro de la catástrofe de la respiración, que fue la vida fuera del agua. O sea, cuando la vida sale del agua, hay una catástrofe del oxígeno, una catástrofe de la respiración, que estudian también los biólogos y los paleobiólogos a la hora de intentar imaginar los mundos de estos
estos antiguos organismos, ¿no? Y me gusta pensarlo en términos de catástrofe porque definitivamente debió haber sido una transición muy problemática o muy conflictiva, ¿sí? No estoy muy tentado a pensar de que fue una salida suave, amable y armónica del océano a la Tierra, sino que efectivamente enfrentó al organismo, ahí sí, a un nuevo mundo de intensidades absolutamente problemáticas, ¿no? Y en ese sentido, lo que se ve en los huesos es la inscripción de una catástrofe, ¿sí? La inscripción de una catástrofe. Esta idea de la catástrofe inscrita en los huesos es una idea que ha desarrollado de una manera muy lúcida, digamos, y provocadora un filósofo inglés que se llama Thomas Moynihan, en un libro que se llama, uno lo podría traducir como catastrofismo espinal. ¿Sí? En inglés se llama spinal catastrophism, y él ahí sustenta la hipótesis de que la evolución de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestra dotación ósea, es decir, de nuestros huesos, debe ser entendida como la evolución de un archivo que guarda y registra las catástrofes del afuera. Es la evolución por registro de traumas geocósmicos en las vértebras. O si se quiere, de geotraumas que van en continuidad con los registros de las placas tectónicas. Esta idea es muy, a mí esta idea me parece muy sugerente. Además también si uno, pues a mí me gusta mucho la filosofía de Deleuze y Guattari, y ustedes recordarán que en el capítulo de la geología de la moral en Mis Mesetas, Deleuze y Guattari proponen una geología, ¿no? Una especie de ciencia, digamos, geológica, en donde hablan del estrato inorgánico, del estrato orgánico, ¿no? El inorgánico, donde están las fuerzas minerales, las fuerzas de los astros, etcétera. El estrato orgánico, donde están las fuerzas que aparecen propiamente con la emergencia de la vida, y el espacio aloplástico, donde están las fuerzas psíquicas, tecnológicas, culturales, ¿no? Eso, y van a decir, en este sentido, la geología, los estratos de la geología no se restringen a lo inorgánico, sino que hacen parte de la geología como estratos, todo lo que tiene que ver con la biomasa, con los seres vivos y sus comportamientos, pero también con la producción cultural, tecnológica, filosófica, artística de los pueblos, ¿no? Entonces, geología se dice de las tres cosas, ¿no? Entonces, fíjense que acá es interesante porque lo que este filósofo nos dice es, en los cuerpos se guardan las catástrofes del afuera, nos producen traumas óseos, se guardan en los huesos, y esos traumas óseos, los huesos mismos, hay que interpretarlos como estratos geológicos, ¿sí? Bueno, espero que esté siendo claro. Bien. Lo que podríamos preguntar es como qué es lo que hace posible la catástrofe, ¿no? O sea, ¿es un acontecimiento inexplicable o es un acontecimiento provocado? Sí, ese es un punto interesante. Hasta este punto, en términos de historia evolutiva, estaríamos hablando casi que de acontecimientos de orden natural, entre comillas, ¿no? No hay como un plan, no se dice en el mismo sentido que la catástrofe de Palestina, ¿no? Lo que están haciendo en Israel contra Palestina. Ya ese sería otro tipo de catástrofe. Sí, sí. Sí. Yo creo que sí, sería otro tipo de catástrofe. De hecho, ¿cómo es que lo digo? Sí, hay un término técnico para diferenciarlos y conservar el mismo, conservar algún sentido en el que igual las dos son catástrofe. Pero quizás se me viene a la cabeza. Pero es una buena distinción.
siendo los dos catastróficos. Y lo catastrófico radicaría en general alguna especie de trauma, ¿no? Y el trauma, digamos, sería una especie de afecto o de afección sobre el cuerpo o sobre un ecosistema o sobre una población que genera un quiebre, una ruptura, ¿no? Y que genera además una transformación radical. Pues. Hasta este punto podríamos afirmar que las catástrofes son lo que hacen posible la evolución. De cierta manera y en términos evolutivos, sí, los catastrofistas evolutivos, digamos, por llamarlos de alguna manera, podrían estar de acuerdo. Claro, la evolución ha estado directamente relacionada con catástrofes de algún tipo, sí, sí, sin duda, sin duda. Para cerrar este asunto de esta breve historia de los huesos, absolutamente fragmentaria, incompleta, indisciplinada, incluso no rigurosa, pero lo que me parece, lo que quería poner sobre la mesa o tejer una serie de línea argumental, para cerrar esta idea en la que los huesos son recuerdos, son archivos, son memoria, en ellos se guardan las catástrofes, están los vestigios de las catástrofes y los podemos leer. Traje una cita de un paleontólogo, del paleontólogo que les nombraba hace un rato, que se llama Neil Shubin, el que escribe el texto de Tu pez interior. Y Neil Shubin nos dice lo siguiente, que es absolutamente, además hermoso a mi juicio. Dice, hemos visto que al interior de nuestro cuerpo hay conexiones con toda una colección de animales y criaturas salvajes. Si sabemos cómo mirar, nuestro cuerpo se convierte en una cápsula del tiempo. Al abrirse, nos habla de momentos fundamentales de la historia de nuestro planeta y de un pasado muy remoto en los océanos, arroyos y bosques de la antigüedad. Los cambios en la antigua atmósfera se reflejan en las moléculas que permiten que nuestras células cooperen para formar cuerpos. ¿Sí? Es un pasaje que incluso es poético, metafísico, es decir, el cuerpo como una cápsula de tiempo no lo está diciendo el filósofo, no lo está diciendo el literal, lo está diciendo el paleontólogo, ¿sí? En su ejercicio, en su disciplina, en su práctica, ¿no? Si sabemos cómo mirar, nos damos cuenta que el cuerpo en realidad es una cápsula de tiempo y nos damos cuenta casi que el cuerpo mismo nos revela su naturaleza ecológica, su naturaleza ecosistémica, simbiótica, su naturaleza absolutamente heterogénea, para seguir con Deleuze. Nuevamente, el cuerpo es, ¿no? un archivo. Ese sería el primer punto que quisiera resaltar. Bueno, con esto puesto sobre la mesa, vamos al siguiente punto. El siguiente punto le puse la escombrera. Entonces, a finales de 1990, el bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en cabeza de alias Doble Cero, entra a la Comuna 13 de Medellín. La confrontación con las milicias de las FARC y el ELN se agudizó en la Comuna 13 y los paramilitares de las autodefensas comenzaron a atacar a todos aquellos que presumían que estaban ligados a la guerrilla. ¿Sí? Finales de los 90. Entran las autodefensas, se enfrentan con milicias de las FARC y el ELN en la Comuna 13, pero además comienzan a atacar a todo el que creen que hace parte de estos grupos bajo el criterio que ellos decidieron utilizar. Muchas de estas personas, señaladas arbitrariamente como colaboradores de los grupos guerrilleros, fueron asesinados y enterrados en fosas clandestinas como la Escombrera. Bien, a muchos de estos que mataron los metieron en la Escombrera. Esto fue en los 90.
En 2002, con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, la recuperación de la Comuna 13 fue vista como una oportunidad para mostrar resultados en la aplicación de la estrategia de seguridad democrática. Entonces, recuperemos esta zona y para que nos aplaudan. La Comuna 13 se convirtió en una zona de interés militar, ya en 2002, siglo XXI. Tan solo entre los meses de febrero y de octubre del 2002 se realizaron 11 operativos militares en los lugares que se consideraban territorios controlados por la guerrilla. Operativos que consistían en allanamientos, redadas, retenes, búsqueda de armamentos y secuestrados. Y mientras esto ocurría, aumentaban significativamente las denuncias de desaparición forzada, detenciones arbitrarias y torturas a los detenidos. ¿Sí? Estos son datos de un periodista que trabaja en Aricapa, son del 2005. La escombrera, como vemos, es un depósito en el que han sido arrojadas toneladas de escombros por más de 20 años. Ha sido usada como cantera para la extracción de piedra, grava y arena dedicada a la construcción. Pues en primera instancia era un sitio donde se arroja los desechos de la construcción, escombros, pero además donde también se sacan los materiales para la construcción. ¿Sí? Bien. Diversos actores armados utilizaron este lugar como fosa común para enterrar cuerpos de víctimas del conflicto, entre el 2002 principalmente y el 2024. Entonces, los cadáveres, los muertos, los asesinados, eran arrojados al lugar en donde se metían escombros y se sacaban materias primas de construcción. A partir de las denuncias del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad y del Movice, en diciembre se comenzó, a reactivar la urgencia de investigar, ¿no? De poner el aparato estatal. Con aparato estatal me refiero a desplegar toda la fuerza forense, la fuerza científica, incluso militar, ¿no? Toda la capacidad económica y científica para poder esclarecer los hechos. Y en diciembre de 2024, el grupo técnico forense de la unidad de búsqueda encontró las primeras estructuras óseas en la escombrera. Esto no es fácil, ¿no? Son un montón de toneladas y el protocolo, digamos, forense exige que se retiren los escombros hasta llegar al nivel de la tierra que había en esos años. O sea, retirar un montón de... Es muy difícil, digamos. Y es aún más difícil si cierta política y cierta burocracia con intereses, pues no lo impide, más bien. Encontraron los primeros huesos. El 30 de enero del 2025, o sea, este año, fueron identificados esos huesos como víctimas de desaparición forzada. ¿Sí? A la fecha han sido hallados restos óseos de 4 cuerpos identificados. Habrá que seguir investigando. La movilización social se ha hecho sentir con la consigna que todos vimos en distintas partes del país, pero también incluso de otras partes del mundo, con los murales de las cuchas tienen razón, ¿no? Las madres, etc. Lo que quiero decir aquí es, los huesos hablan nuevamente de la catástrofe. ¿Sí? Otro tipo de catástrofe, como bien tú señalabas, Javier, es una catástrofe, pero nos hablan de otro tipo de catástrofe, ¿no? Quedan en los huesos registradas las marcas de otro tipo de catástrofe. Eso quiere decir que esos huesos no son escombros, sino que son archivos, como lo dijiste hace un momento. Sí, sí, señor. Quiere decir... ¿Hay alguna diferencia entre un archivo y un escombro en ese sentido? Pues vamos a ver con lo que voy a seguir desarrollando, que un poco la provocación va a ser coger el escombro y el hueso y llevarlos a un lugar de indeterminación, o llevarlos a una zona, digamos, de indeterminación, en donde aparece una especie de espacio de pensamiento, de acción política que puede ser interesante. Porque claro, la primera división natural es la que tú haces, ¿no? Una cosa es hablar de un escombro
me parecería que no nos dice mucho sobre lo que ha sucedido, se reduce a eso, y otra cosa ya es hablar de un hueso, ¿no? Que logramos identificar, ¿no? Pero hasta qué punto, si sabemos cómo mirar, el escombro también nos revela la barbarie y la catástrofe, y si sabemos cómo mirar, el hueso también nos revela su constitución de escombro en un mundo en ruinas, ¿no? Por ejemplo. Eh, Ese juego dialéctico, pero también un poco delesiano de llevar la cosa a una zona de indeterminación, es un poco el método a través del cual estaría yo operando, quisiera llevarlos a operar. Entonces vimos catástrofes ecológicas grabadas en los huesos en la historia evolutiva, y ahora con el caso de la escombrera los huesos hablan nuevamente de la catástrofe. Esto nos lleva al tercer punto de lo que les quiero compartir, que lo he titulado brutalismo. Aquí Lamembe, el filósofo camerunés famosísimo sobre todo por su concepto de necropolítica, no se detuvo ahí, siguió con su crítica de la razón negra y ha generado un tríptico en el que está incluida, si no estoy mal, es Crítica de la razón negra, el brutalismo y un último libro que ha sido traducido de La comunidad de la tierra o algo así. En ese volumen del brutalismo, Membe defiende que el nombre que debe recibir nuestra época, el momento actual planetario en el que estamos, que es un momento actual de hiperproducción, de generación de desechos, de extinción, ¿no? De catástrofe ambiental, de desplazamiento, de neocolonización, de formas cada vez más sofisticadas de explotación, debe ser denominado como brutalismo, ¿sí? Él va a decir el brutalismo se caracteriza por operar a través de un geopoder que le da forma a los territorios, le da forma a las ciudades, ¿no? Le da forma a la geografía, digamos, y la pone al servicio precisamente de ese poder necropolítico digamos, explotador, ¿no? de la vida, al servicio de un capital hipercapital, mejor dicho. Tiene un montón de matices, tiene un montón de asuntos muy valiosos que revisar. Yo voy a centrarme en un punto que tiene que ver con el brutalismo y la idea de Membe cuando lo compara con el brutalismo arquitectónico, ¿no? En la arquitectura, el estilo brutalista es este estilo que además es muy interesante, está compuesto sobre todo de hormigón, ¿no? de cemento, de arena, de piedra, y que se caracteriza por generar unas formas pesadas, ¿no? Unas formas, además con unas geometrías usualmente rectas. Es muy interesante. Son estos edificios que uno ve, por ejemplo, en películas de ciencia ficción como Duna, ¿no? Se beben de alguna forma del brutalismo. Y, de hecho, hay una película con el nombre, ¿no? Sí, señor, sí, creo que sí. Digamos que la idea de Membe que me interesa ahí es que en la época actual nosotros todos somos tratados como materia bruta, ¿sí? Todos no, sobre todo los pobres, los trabajadores, los proletarios, el cognitariado, etc. Somos tratados como materia bruta, materia para la demolición, para la sustracción. La desaparición forzada forma parte de los escombros que quedaron de la construcción arquitectónica del proyecto necropolítico y narcoestatal típico del capitalismo gore. Esa sería eso ya es mío, no de Membe. Es decir, mi interpretación es, claro, los escombros que hay en la escombrera, los huesos que hay en la escombrera, ¿sí? La desaparición forzada, los asesinatos, las masacres de líderes de pueblos enteros, son los escombros que quedaron de la construcción arquitectónica, es decir, del proyecto arquitectónico
económico, ¿no? Productivo, del proyecto de poder y organización del territorio, un proyecto que es necropolítico y que en nuestro país está asociado a las élites narcoestatales, las mafias del narcotráfico, y pues que encarnan un asunto muy típico de lo que Sayak Valencia llama el capitalismo gore, ¿no? Capitalismo gore es el capitalismo típico que se encarna en países como donde reina el narco, como Colombia, como México, pero pues a estas alturas en buena parte de Latinoamérica y en algunas ya incluso por fuera, ¿no? Y está caracterizado también sobre todo por este estilo de disciplinar y tratar a los cuerpos a través de una violencia casi que típica de lo que calificaríamos como gore, ¿no? Desmembramientos, cosas de este estilo que son absolutamente horribles. Eso me parece muy importante porque si volvemos a lo de que la catástrofe hizo posible la evolución, desde la lógica del capitalismo se podría decir que la muerte o la muerte de algún sector de la población es necesaria para el progreso, que sería el Sí, postulado de la necropolítica, ¿no? claro. Sí, así es. El poder de hacer matar, ¿no? Eh, la distribución de los matables, los asesinables y los no asesinables, en función además de una reconfiguración del territorio productivo, de las rutas de la droga, etcétera, etcétera. Sí, ese digamos, sería el signo de esta catástrofe que yo quiero señalar. Cuerpos desmembrados, arrojados a los ríos, enterrados en fosas, un territorio perforado para esconder cadáveres y generar terror. ¿Sí? Esa es un poco la operación. Fíjense que aquí la Membe dice, claro, somos tratados como materia bruta, pero es que en el brutalismo, es decir, en la forma de capitalismo en que vivimos, todos somos equiparados en ese sentido, materia bruta explotable. Entonces, da igual, entre comillas, da igual en un sentido fundamental, casi que ontológico, un cuerpo de un trabajador o una trabajadora y una mina, ¿no? Un pedazo de carbón, ¿sí? Lo único que cambia son los grados de explotabilidad y para qué funcionan, etcétera. Pero en últimas, es Marx, ¿no? En últimas son fuerzas productivas a disposición de, del poder de turno. Claro, ponerlo en términos de somos reducidos a materia bruta es extender un poco a mi juicio, lo veremos más adelante, extender un poco este tipo de fenomenología del horror que está presente en Marx y que es muy interesante para poder acercarse un poco al plano sensible de lo que significa estar vivo hoy en día. Entonces, si me vienen siguiendo, nuevamente el hueso aparece como batería esquelética, que luego es desechado, ¿sí? Si en los peces el hueso era la batería que les permitía nadar, grandes distancias, aquí los huesos, que son el andamiaje de nuestros cuerpos, ¿sí? Y de donde seguimos extrayendo buena parte de nutrientes y de las fuerzas o potencias para el trabajo, los huesos, una vez son utilizados o subutilizados, pues son desechados, son baterías desechables, ¿no? Extracción de energía para la maquinaria del progreso, ¿no? El progreso, que aquí es un progreso, pues, del narco, progreso del capitalismo. ¿De dónde vienen los huesos? ¿De qué catástrofes nos hablan? ¿Cuál es su historia? No habría que preguntarse por la historia de los huesos y a la vez por los huesos de la historia, es decir, los huesos que han dado sustento a esta historia del progreso, hacer un osteograma de la historia, ¿no? Una especie de imagen ósea de la historia, podría ser una tarea de una cierta práctica
de una filosofía forense, digamos, o espectral, que a mí me interesa desarrollar, ¿no? Eh, eh, como algunos ya habrán sentido, hay resonancias, pues, por supuesto, benjaminianas de la teoría de la catástrofe de Benjamin, etcétera, pero bueno, reinterpretadas o mal interpretadas, puestas al servicio, digamos, de lo que a mí me interesa. Para cerrar este apartado, en La Escombrera es como si los asesinos revelaran, como expresión del brutalismo, una ontología plana, la cara atroz de la reducción de todos los cuerpos a la condición de objetos sustancialmente equivalentes. Todos son reducidos a pedazos de ladrillo. Si se quiere, pedazos de ladrillo son equivalentes a cadáveres. Fragmentos de varillas de hierro equivalentes a huesos. Una especie de zona de excepción que es a su vez una atroz ontología plana. Todo aplanado a materia bruta, todo aplanado a escombros de la catástrofe. Bien. ¿Se entiende? La ontología plana es toda esta corriente que emergió en parte por lecturas de Spinoza, de Deleuze, etcétera, donde en el ánimo de construir o combatir jerarquías ontológicas, pues se optó por una especie de metafísica donde los entes, ¿no?, eran igualados en términos de su naturaleza última o ontológica, y sus diferencias variaban en términos de cómo se coagula un cuadro, un edificio, la gente de izquierda, la gente de derecha, pero sustancialmente todos estaríamos en un gran cuerpo sin órganos, etcétera, ¿no? Todos aplanados en ese sentido. O sea que si bien hay relaciones entre el archivo y el escombro, podríamos hacer una distinción, y es que en el escombro hay una pérdida de la dignidad del hueso como humano, como humanidad. Se pierde la dignidad y se pierde la humanidad. Podríamos decir que en el escombro hay esa pérdida. Sí, definitivamente al reducir a meros escombros hay una pérdida tenaz, que es la operación del brutalismo, ¿no? La operación del brutalismo es igualarnos por lo bajo, ¿no? Con la materia, con los flujos cósmicos, con las piedras. Claro, finalmente ellos de alguna manera hacen una especie de performatividad de la ontología plana a través del horror más abyecto, digamos, ¿no? Pero sí. Bueno, esto nos lleva al cuarto punto. Pues recuerden que son 6 puntos. Espero que haya sido, que estemos siguiendo la línea. El cuarto punto lo he denominado fenomenología del horror. Y digo, prestar atención a la catástrofe inscrita en los huesos es de cierta forma entrar en el reino de lo gótico y el terror, que en la tradición marxista funciona como una descripción psicológica y fenomenológica, ¿sí? Es decir, hablar de catástrofes inscritas en los escombros es entrar en un registro de análisis que moviliza una serie de afectos góticos y terroríficos ya presentes en la tradición marxista, que eran además centrales para describir lo que se siente a nivel psicológico y fenomenológico, lo que se siente a nivel personal, vivir en el capitalismo, ¿sí? La historia del capitalismo sería fundamentalmente algo que se vive y se sufre. Es una historia de la carne y sus intensidades, ¿sí? Es decir, es una historia de los huesos, ¿sí? No es una historia abstracta, dirían los marxistas, es una historia absolutamente encarnada, y cuando uno va y mira la carne de los cuerpos, los huesos de los cuerpos que han
sido parte de la historia del capitalismo y que han sido utilizados para la construcción del proyecto capitalista, con lo que se encuentra generalmente es con cuerpos que exhiben algún tipo de sintomatología, sufren algún tipo de malestar, ¿sí? Sufren a nivel psicológico, hay dolor psicológico, pero también hay un dolor, digamos, de los músculos, de los huesos, etcétera, ¿no? Acá voy a dar algunos ejemplos. Mark Steven en Splater Capital dice, la obra de Marx reitera constantemente hasta qué punto los procesos del capitalismo son una especie de horror corporal que licúa la carne y la sangre de las clases trabajadoras para convertirlas en fuerza de trabajo mercantilizada. Recordemos que Marx nos habla de el capital como un vampiro, ¿sí? Que chupa la sangre, ¿no? Los mismos espectros que hay en la filosofía de Marx, o sea, hay todo un asunto gótico en Marx que vale la pena, digamos, desentrañar. Hay un libro dedicado a ese asunto que ahorita les muestro porque se me va el nombre, pero lo tengo, dedicado, digamos, a esto, ¿no? En donde este autor se propone mirar la producción audiovisual, el cine, ¿no? Las series y ciertas obras literarias del siglo XXI, segunda, digamos, del siglo XXI del presente, como objetos a través de los cuales detectar ese horror corporal del capital, ¿no? Entonces se va a películas de terror, etcétera, y las toma como síntomas, de alguna manera, de lo que puede estarle sucediendo a los cuerpos hoy en día. Esta licuefacción del cuerpo toma la forma, esta licuefacción del cuerpo que hace el brutalismo que ocurrió en las fosas con el proyecto narcoparamilitar, etcétera, toma la forma del desecho. Cuerpos licuificados toman la forma del desecho en la escombrera. A la escombrera se arrojan los desechos de la construcción, los detritus de la apropiación, es decir, el cuerpo desechable o el cuerpo como desecho, ¿sí? El escombro es un desecho. Ahora, ya vimos una cierta relación entre cuerpo y escombro. Ahora pensemos la relación entre cuerpo y desecho. Algunas ideas solo para eso. En Colombia, hacia los años 80 y 90, se volvió común hablar de los habitantes de calle, de las personas sin hogar, de los pobres que deambulan por las calles como desechables. Aún hoy, aunque es más extraño, por lo menos en Bogotá, hay como ya una especie de censura, pero era muy común decir, mira, allá va un desechable, cuidado con los desechables, ¿no? Pobres desechables. Los llamados desechables se convirtieron junto a los homosexuales y los comunistas en objetivo de cacería en Colombia. Al desechable se le caza en la famosa jornada de la limpieza social, liderada por agentes encubiertos y bandas paraestatales asesinas, ¿no? O sea, son cuerpos también, junto con los de la gente de izquierda y con la gente LGBT, cuerpos desechables. Los desechables hurgan la basura, van en busca de alimento, de objetos para la venta, de ropa, de cosas para armar un refugio temporal. Son a veces recicladores. Benjamin utilizó la imagen del chifonier parisino del siglo XIX, una figura que recoge desechos, pero que simbólicamente rescata fragmentos olvidados de la historia para describir su propia metodología. ¿Sí? Decía que esta especie de recicladores eran figuras al borde de la marea, ¿sí? Que examinan los despojos y los restos arrastrados y naufragados por la gran tormenta del progreso capitalista, ¿no? Muy curioso.
al chifonier de Benjamin se le traduce, pero yo creo que esto es una traducción sobre todo de española, como trapero, en el sentido de alguien que recoge trapos. Pero a nosotros no nos hace mucho sentido esa palabra. Yo, digamos, estaría tentado en esta argumentación a acercarlo a, en tanto recolector de basura, ¿no? O de los desechos, sería más cercano precisamente al desechable. O sea, a ese quien considerado por la sociedad es un desecho y cuya vida se dedica a escudriñar entre los desechos en busca de algún objeto valioso o algún objeto simbólico, ¿no? Que dice algo más. Entonces, Benjamin decía, hombre, mi metodología consiste en operar como un desechable, ¿sí? Operar como un reciclador, en el sentido en el que a mí me interesan sobre todo aquellos restos que consideramos insignificantes y leer en esos restos. También había una cierta paleontología o actividad forense en Benjamin, leer en esos restos una cierta memoria problemática y buscar en ellos también ese relámpago, ¿no? Que nos permite también una cierta emancipación o la construcción de otra realidad, de otro mundo. Si me permites, podríamos pensar el quehacer filosófico como el análisis interpretativo de los desechos de sentidos, podríamos decir. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que... Dale. Como aquello que se presenta como un sentido que no tiene importancia, pero que tal vez pueda estar significando más de lo que se presenta. Sí, yo estaría completamente de acuerdo. De hecho, es un tema que me parece crucial. En el texto que les mencionaba de los campos de individuación fantasmal, ese texto sobre los asesinatos de líderes sociales que escribí, en ese momento, digamos, para intentar pensar eso que tú estás señalando, utilicé la idea de existencias menores de Soriot. Sobre todo, claro, en el libro de los diferentes modos de existencia que tiene Soriot, pero sobre todo también visto desde el libro que tiene David Lapouillat, el deleuziano, pues, francés, sobre la filosofía de Soriot. Y él decía que habría que, la filosofía, digamos, sería el arte de cuidar, proteger, intensificar, instaurar. ¿Sí? Es una práctica de instauración e intensificación de esas existencias menores, que serían precisamente esta especie de desechos al borde de la desaparición, ¿no? Son existencias al borde de la desaparición. Si uno lo piensa, claro, él habla de virtuales, ¿no? El virtual es esta forma, este modo de existencia frágil, ¿no? Que si no se le da una especie de incubadora o una especie de medio de germinación que le permita actualizarse, etcétera, pues tiende a desaparecer, ¿no? El virtual necesita de algún medio, alguien que lo vea para poder ganar en grados de realidad. Bien, eso en el virtual, pero una existencia menor, formulaba yo esa vez, también es el modo de existencia de la gente en el aro, ¿no? De la gente que fue asesinada en la comuna y la metieron en la escombrera. O sea, tiene este nivel ontológico y metafísico medio abstracto, que sabemos que igual es concreto, pero también tiene un nivel muy evidente y problemático a nivel político, que son estos pueblos expuestos a la desaparición, ¿sí? Están en un expuestos a la desaparición como existencias menores, ¿no? Por su fragilidad, ¿sí? Entonces, claro, la filosofía, a mi juicio, y yo
y no me importa si para ciertas personas lo que voy a decir no es filosofía y es más sociología o es más, no me interesan esas divisiones disciplinares. La filosofía, a mi juicio, sí tendría una vocación estética y política que se encarga precisamente de posicionarse ante estas existencias menores. Sea un escombro, sea un pueblo expuesto a la desaparición, sea algo que se tilda que no tiene sentido, cuyo sentido es insignificante, ¿no? En ese sentido es muy cercana a esta tradición, a una tradición benjaminiana, marxista, deleuziana, en este sentido, ¿no? Entonces sí, yo sí creo que la tarea, una tarea crucial de la práctica filosófica pasaría por ahí, ¿no? Es una práctica filosófica que se enuncia a sí misma como práctica política. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, bueno, que Benjamin diga esto es absolutamente central. Benjamin consideraba que los detritus y fragmentos de la cultura tenían un profundo significado político. ¿Sí? Es lo que tú señalabas. El capitalismo intenta borrar el pasado, casi literalmente echándolo por tierra en el caso de la escombrera y de las fosas. O sea, pero por mucho que lo intenta, no logra eliminar la historia por completo. Aquí se abre un punto que nos llevaría a una discusión muy fuerte sobre la posibilidad del olvido absoluto, de la destrucción absoluta, o si efectivamente nunca nada se olvida y podemos acceder a una especie de memoria, pues, en unos niveles de sutileza ontológica cada vez más mayores. Bueno. O lo que algunos estudiosos denominan como la corrección histórica. Ajá, la corrección histórica, claro. Claro. En este sentido podríamos decir, en la escombrera es claro cómo la condición de detritus, ojo, de fragmento desechable en la escombrera, no se restringe a las cosas, sino que se extiende pasando por el habitante de calle, le hace aquí el pobre, el trans o la trans, ¿no? El comunista, a la condición general de los pobres, ¿sí? Es decir, la escombrera lo que nos revela, y es mi lectura, es la condición de desecho y detritus no es solamente la de los que fueron metidos ahí, ni la de los escombros, es la condición de muchos vivos, de los vivos que estamos hoy bajo el mundo histórico que nos ha tocado en Colombia y en las condiciones políticas y económicas que hay. Es lo que se llama el panópticum, ¿no? Que es la exclusión de lo improductivo. La exclusión de lo improductivo, de lo que consideran como improductivo o de lo que consideran sí, como riesgoso para el orden establecido, pero que además paradójicamente necesitan en algún sentido para la construcción de su propio proyecto de progreso, ¿no? De su propio proyecto de mundo. Casi como si al ser reducidos todos a baterías esqueléticas, todos compartimos una condición de desecho y en ese sentido todos, lo voy a decir así sin pensarlo mucho porque no lo he pensado mucho, todos estaríamos en algún sentido virtual condenados en algún nivel a terminar en una escombrera, ¿no? O más o menos la escombrera nada nos exime, digamos. O sea, es que ese es el horror, ¿no? Una especie de escenario sí, necropolítico, escenario de, lo que tú dices, de exclusión, una zona de excepción o de exclusión donde la vida, como diría Gamben, está desnuda, ¿no? Etcétera. Pero bueno, eso maticémoslo, digamos, y lo dejamos ahí en el aire, no me comprometo todavía con eso. Bien, pasemos al quinto punto, ¿no?
El quinto punto lo he denominado lo escombroso, ¿sí? Aquello que tiene que ver con los escombros, y lo escabroso. Bien. Entonces diría, en este contexto, quisiera poner en tensión aquello que podríamos llamar como lo escombroso y aquello que llamaríamos como lo escabroso. Bien. Podríamos decir que lo escombroso es el lenguaje y la práctica que entierra, ¿sí? La práctica concreta de enterrar en fosas comunes, o el lenguaje que activamente produce la inexistencia de esos que no valen, ¿no? De esos que no cuentan en el reparto de lo común, como diría Rancière, de esos que sí, que no valen. Lo escabroso es lo que emerge de ese entierro, ¿no? Entonces, por un lado, lo escombroso es el lenguaje y la práctica que entierra, lo escombroso. Por otro lado, lo escabroso es eso que emerge de ese entierro. Eso que una vez uno desentierra, genera el afecto de lo escabroso, ¿sí? Lo escabroso es ese asco sagrado del que hablaba Julia Kristeva. Es un asco sagrado. Es una cosa, es un afecto horroroso de otro nivel. Lo escabroso revela la textura del dolor, ¿sí? Ese es en términos sintomáticos o fenomenológicos, lo escabroso revela una cierta textura del dolor particular, o más precisamente, la existencia siempre real. Lo escabroso revela la existencia siempre real de un plano o campo afectivo de circulación de intensidades frías, ¿sí? Esa es la fenomenología que estoy proponiendo. Al hacer esta fenomenología, ¿con qué me encuentro? Con que lo escabroso realmente nos está indicando un plano de circulación afectiva, colectiva, social. Y en ese plano de circulación afectiva, lo que circulan son intensidades frías, ¿sí? Frías, que se derraman por el sistema nervioso social, ¿sí? Lo escabroso nos muestra que lo que circula allí es eso que conocemos en algunas partes de Colombia y de Latinoamérica como el frío del muerto, ¿sí? Esta experiencia que la gente conoce y sabe cuando uno va a un cementerio, cuando uno pasa por un camposanto, cuando uno va a estos lugares, a estas fosas, cuando uno, no sé, la gente que va a los ríos donde saben que han sido arrojados los muertos. No es extraño escuchar a gente, incluso acompañada de este gesto, ¿no? Como de estar titirando, como de, uy, se siente el frío, es un frío diferente al frío normal, el frío del muerto, ¿no? Eso que en primer término uno podría tildar como de, ay, sí, una expresión supersticiosa, de gente campesina, ignorante, etcétera. A mí me interesa tomármela en serio y proponer que quizás el frío del muerto es una experiencia más común de lo que uno se imagina y una experiencia más material de lo que uno se imagina, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esa experiencia que sentimos todos cuando decimos que sentimos lo escabroso, ¿sí? Lo escabroso es eso. En algún sentido, si yo digo esto es escabroso, en algún sentido he sido tocado por el frío del muerto. ¿Bien? Fíjense que lo que estoy haciendo es construir, hacer del frío del muerto un concepto fenomenológico de la guerra, ¿sí? Esa es también una apuesta de esta filosofía forense o de esta espectrología política en la que he estado trabajando. Bueno, ahora bien, no basta con señalar una polaridad entre escabroso y escombroso, ¿sí? Sino de descubrir
una cierta zona de indiscernibilidad o de indistinción o de indiferenciación entre ambas. Es decir, listo, está la polaridad escombroso, es lo que entierra todo lo que hacen, digamos, las mafias y el aparato narcoestatal, y escabroso es todo lo que sentimos y nos horroriza y revela la verdad y el dolor, ¿sí? Esa es la polaridad inicial. No basta, no es tan productivo, filosófica y políticamente hablando, mantener la polaridad. Me parece más productivo seguir el consejo metodológico de Deleuze, y es decir, no, llevémoslos a una zona de indistinción, llevémoslos a una zona metamórfica, una zona de indiferenciación, que no quiere decir fusionarlos, hasta que uno no pueda distinguir cosas. No, la indistinción consiste en introducirlos en un proceso de devenir, es decir, el escombro va a devenir lo escabroso y viceversa, sin confundirse, ¿no? Van a emerger una nueva realidad, un nuevo plano de análisis, ¿sí? Este plano de análisis no es otra cosa que un umbral, es la existencia de un umbral en la que el escombro y lo escabroso, sin fusionarse, producen formas reveladoras de pensar y hacer cosas con el horror, la justicia y la tensión entre memoria y olvido. Es decir, solo llevándolo a la indistinción podemos encontrarnos a esta zona o a este umbral, podemos encontrarnos con formas reveladoras de pensar y hacer cosas con el horror, la justicia, la memoria y el olvido, ¿sí? Es casi que solo experimentando, como dirían Deleuze y Guattari, no quedándonos en la interpretación, es que podríamos llegar a producir algo realmente valioso en el mundo práctico, ¿sí? En ese sentido, diría lo siguiente, es habitando el espacio liminal o el umbral entre escombro, lo escombroso, y lo escabroso, habitando en ese entre, en ese umbral, donde no solo se revela el horror de la violencia histórica, sino también la condición general que compartimos con las catástrofes grabadas en los huesos de los desaparecidos en la escombrera, que compartimos los vivos, digo. Solo pensando ahí es donde podemos llegar más o menos a sentir y a pensar en esa condición general que compartimos con las catástrofes que ellos vivieron de esa forma atroz y horrorosa. Pero nosotros participamos también en el mismo proceso catastrófico, ¿sí? Así no hayamos terminado en ningún sitio de estos. Todos somos escombros y desechos de una precariedad compartida bajo el capitalismo necropolítico, ¿sí? Ambas dimensiones son lo escabroso y lo escombroso, comparten un borde poroso donde lo humano y lo residual se contaminan, ¿sí? Lo humano y lo residual. Nos tratan como basura, se oye decir a los trabajadores. Vivir hoy es tener de tanto en tanto la experiencia escabrosa de ser escombro desechable. Esa es la fenomenología de lo que se siente vivir en el capital. Un horror corporal, un horror nervioso, óseo, esclerosis, problemas de columna, de cadera, hernias, cervicalgia, dorsalgia crónica, dolor de cuello y espalda, osteoporosis prematura, bruxismo, artrosis, etc. O sea, el crecimiento de estas patologías óseas tiene una correlación directa también con las formas de trabajo, etcétera, ¿no? Así como hay también todo un análisis de la psicopatología relacionada con el capital, ¿no? Y que bebe, digamos, del malestar en la cultura, de todo lo que hicieron en la escuela de Frankfurt relacionando psicopatología y
y análisis del capital, Freud y Marx, de lo que hicieron Deleuze y Guattari, capitalismo y esquizofrenia, de lo que hizo Mark Fisher en realismo capitalista, Bifo, etcétera. O sea, hay un montón, por hablar pues de nombres así de estrellas intelectuales, pero hay una proliferación local, digamos, de gente que ha analizado esto situadamente, ¿no? Es decir, bueno, eso lo dejo ahí. La escombrera sería, bajo este punto de vista, una condición existencial latente y compartida por todos nosotros. La escombrera señala la existencia. Ojo, así como lo escabroso señalaba la existencia del campo de circulación de afectos fríos, del frío del muerto, la escombrera también señala una existencia común. No es un caso, o sea, es el caso, pero es un caso que nos permite llegar a una realidad casi que común, por lo menos de nosotros en Colombia, pero yo me atrevería a extenderlo. Señala la existencia de una realidad virtual que atraviesa nuestra experiencia cotidiana en tanto desechables baterías esqueléticas drenadas por la hiperproductividad. Vivimos en una fosa común en este sentido, vivimos en una escombrera. Esto a Benjamin le parecería, yo creo que más o menos claro, al borde de las ruinas, benjaminianamente hablando, que deja tras de sí el progreso del capitalismo Gore. Pensar desde ahí, y esa es una apuesta que yo considero valiosa, pensar desde ahí evita, por un lado, la sacralización del dolor, ¿no? Y esta especie también de enaltecimiento de la víctima y de reducción de bueno, todos los problemas políticos que hay ahí, como su banalización, ¿no? Pensar desde el umbral, ¿no? Desde esto que le señalo. Es justo ahí, en el lenguaje y el cuerpo, es justo ahí, en el lenguaje y el cuerpo quebrado, entre el escombro y el escalofrío, donde puede nacer una política de los restos que es a su vez una espectrología política. ¿Sí? Entonces, este es un momento más afirmativo de la propuesta, después de llevar a la desesperanza, el horror, la catástrofe. O sea, solo asumiendo, digamos, esa realidad, ¿sí? No obliterándola, no obviándola, no negándola. Si yo la niego, la verdad, pues estoy en un proceso de negación de lo que sucede, ¿sí? Solo prestando cara a ese aspecto sombrío y negativo, destructivo, digamos, del proceso del progreso, es donde puedo de alguna manera pensar en algo así como una política de los restos o en una espectrología política. Es decir, lo de los espectros no lo trabajo mucho acá, lo trabajo más en los otros textos, pero tiene que ver con pensar de qué manera nos relacionamos con aquellos que han sido asesinados. ¿Sí? O sea, una cosa es morir por enfermedad en una clínica, en la casa, lo que sea, o morir en un accidente, y otra cosa es que lo maten aún, que lo asesinen, y otra cosa que lo asesinen en un plan sistemático, ¿sí? Pero esas muertes, cada una produce un tipo de espectro diferente, es un tipo de signo distinto, ¿sí? La relación que yo mantengo con un asesinado en una masacre es una relación muy distinta a la relación que mantengo con mi abuela o ¿me entienden? Entonces, ¿cuántas formas hay de relacionarnos con nuestros muertos, con nuestros espectros? ¿Sí? Y a eso apuntaría también esa espectrología política. Se vincula obviamente con todo esto, pero no puedo desarrollar mucho en esta ocasión. Lo escabroso como condición existencial, es decir, que todos somos restos y residuos, sería lo que nos motivaría a pensar y a una práctica transformadora. Sí, señor. Sí, solo dándonos cuenta de que en realidad más que emprendedores de nosotros mismos, más que ganadores que buscamos el éxito, más que empresarios de sí, ¿no? Más todo lo que nos conmina, digamos, el discurso y las técnicas de
de control, digamos, o de subjetivación en el capital o en nuestras sociedades mediáticas, ¿no? Los juegos de identificación, tú lo puedes todo, bueno, todos esos discursos, más que ser eso o identificarnos con eso. O sea, creo que una política que se teja a partir de sujetos que se identifican con esto es menos productiva y produce menos justicia que una política que asume el horror y que se asume conformada por seres humanos que de alguna manera por lo menos ven la dimensión o el sentido en el que podrían considerarse restos. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que nos tenemos que sobrecodificar en la imagen del resto y no, del resto o del escombro, y que esa debe ser nuestro territorio existencial de ahora en adelante, y que no, es una dimensión de nuestro territorio existencial y es una dimensión muy valiosa políticamente. O sea, es una dimensión que es necesario explorar y que es necesario politizar. Eso lo hacen, por supuesto, los movimientos de víctimas, las madres comunitarias, ¿no? Muchos movimientos sociales lo hacen en algún sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si uno experimenta desde el horror? ¿Qué sería hacer una experimentación ético-política desde ahí, estético-política? Bueno, es una cosa que queda abierta para pensar. Pero sí, en ese sentido es que yo sí creo que hay un valor y yo no dudaría, digamos, en juzgar como más deseable y ético del escombro que del emprendedor, sin duda, del emprendedor exitoso. Y bueno, es que vinimos, mejor dicho, seleccionados por el deseo divino, ¿no? Y toda esa subjetivación que se produce en las iglesias pentecostales o cristianas. O sea, hay algo ahí perverso, ¿no? Empiezan a tensarse, digamos, los distintos pueblos que conforman nuestra sociedad. Bien, para cerrar entonces, y bueno, se preguntarán, listo, todo esto y la esqueletización, ¿qué pasó? No nos prometió que iba a hablar. Esta última sección voy a hablar voy a intentar darle sentido a eso de esqueletización mental inducida, ¿sí? Recordemos, la esqueletización es la fase última de descomposición de un cadáver, la fase última de descomposición de un cuerpo. Todos estamos en procesos de esqueletización en algún sentido. Todos estamos en procesos de fantasmagorización o espectralización en otro sentido, ¿sí? Entonces, para cerrar, propongo pensar qué pasaría si produjéramos una práctica política de los desechos y los escombros. ¿Qué pasaría si produjéramos una práctica política de los desechos y los escombros que se propusiera la tarea de pensar qué implicaría hacer política con, ante y desde los huesos? ¿Qué quiere decir hacer política con los huesos, hacer política ante los huesos y hacer política desde los huesos? ¿Sí? Aquí sugiero prestar atención a dos formas de experiencia ante los huesos, ¿sí? No voy a poder responder esa pregunta ahorita. La idea es hacerlo en algún momento, pero ahorita no. Ahorita voy a sugerir dos formas de experiencia ante los huesos. Lo que denomino dos formas de esqueletización mental, ¿sí? Es decir, lo que estaría diciendo yo es, cuando estamos ante los huesos de la fosa común, ¿sí?, ante los huesos de una masacre, lo que podemos experimentar son por lo menos dos cosas, ¿sí? Ambas son una forma de esqueletización mental. Es decir, ambas son dos formas en las que nuestra mente
nuestra alma, nuestro espíritu, como quieran llamarlo, se encuentra con los huesos. O nuestra mente se esqueletiza, ¿sí? Si la esqueletización en términos forenses, nuevamente, es la última fase de descomposición del cuerpo, lo que yo estoy diciendo es, cuando estamos ante los huesos de la fosa, nuestra mente es llevada a un tipo de esqueletización, ¿sí? Es decir, nuestra mente deviene hueso, ¿sí? Hay formas de devenir hueso o esqueleto. Bien. La primera forma de esqueletización mental consistiría, cuando estoy ante los huesos de la fosa, ante los huesos de la masacre, ante los huesos producidos por la máquina, digamos, homicida, por las mafias, el narcoestado, etc. La primera forma de esqueletización mental consistiría en una parálisis, producto del frío del muerto, ¿sí? Que petrifica el sistema nervioso y lo sobrecodifica bajo la experiencia del hueso como pura materia muda y símbolo del horror. Donde puedo tener una experiencia donde el horror me invade, el frío del muerto me invade y mi mente se esqueletiza en el sentido en el que considero que un hueso está mudo, ¿sí? Y es un símbolo del horror, es decir, no me permite pensar, ¿sí? Eso en parte es lo que desean de alguna manera los que masacran y los que torturan de esa forma, ¿no? Es decir, evitar que se piense, que se pase a la acción colectiva, que vuelva a reconstruirse el tejido social. ¿Cómo lo evitamos? Inyectando horror en el campo social. ¿Cómo lo hacemos? Masacrando, exhibiendo el horror más inimaginable. Entonces, no estoy juzgando que esto sea indeseable, no, esto es inevitable, o sea, el horror, ese es el efecto del horror, ¿sí? Esa es una forma de esqueletización mental. En este caso, en esta esqueletización, la persona o el colectivo, ante el horror de la fosa, experimenta una esqueletización que se extiende por su cuerpo y su comunidad, encerrando las potencias inventivas en la forma de muertos en vida, mudos, extraños, replegados en sí mismo, ¿no? Es muy común también, o sea, y sobre todo la gente más cercana a que ha perdido un familiar de esa manera, pues se deprime, o sea, es una cosa muy, muy tenaz. Pero de alguna manera, y uno lo ve, digamos, en las ciudades y es también parte de la forma en que se exhibe o se retrata la desaparición, las masacres en los medios, es como si quisieran encerrarnos a cada uno en su fuero interior, ¿no? Individualmente. A la narrativa y la forma mediática de mostrar esto, es como si lo que quisiera es que nos encerremos en un dolor moralizante individual, donde cada uno solito se dé látigo, se fustigue, porque no se ha preocupado lo suficiente por lo que está pasando. Y bueno, y ese es el horror que tenemos y ya, ¿no? Pero esto es precisamente una forma de desactivar la búsqueda de responsables, la búsqueda de la acción colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Si toda esqueletización inducida, ¿sí?, esta lleva a un grado de experiencia de la muerte en la fosa, lo hace bajo una forma en que la muerte se entiende como muerte locura. O sea, esta esqueletización me lleva a una forma en la que siento la muerte atravesada por la locura. O sea, ¿no? Me deprimo, hay una cosa que me lleva, digamos, clínicamente a una especie de asunto demencial. Hay algo demencial en eso escabroso, ¿no? Me lleva a una cosa que es atemorizante. Esta primera forma de esqueletización escombrosa
que huye del frío del muerto, es una forma en que la locura es puesta al servicio de la máquina asesina. Es decir, generar esos afectos sirve para encubrir el horror y no querer que salga, ¿no?, la verdad y lo que sucedió. Esa es la primera forma de esqueletización. La segunda sería una esqueletización que, apoyada en una comunidad político-afectiva extendida, fuerte, consigue acoger el frío del muerto. No le huye como en la primera, esta lo acoge y practica una cierta alquimia emancipadora, una cierta transducción colectiva, afectiva de este horror, de este frío, ¿no? O lo puedo hacer, no lo puedo hacer individualmente, necesito el colectivo, ¿sí? Eso es central. Experimentar una especie de despertar de los huesos. Fíjese, en la primera esqueletización es como si mi mente se petrificara y se convirtiera adoptara la forma de un hueso rígido, ¿no? Como una especie de asunto. Mi mente, mis potencias imaginativas, políticas, se endurecen. En esta segunda forma es como si mi mente fuera llevada a los huesos y estos despertaran, ¿sí? Es decir, es el hueso mismo el que comienza a desplegar unas potencias de emancipación, ¿sí? El hueso que tengo al frente, pero mi condición no sea tan bien. Casi como si despertara el saber que hay en los huesos, esto es medio esotérico, el saber que hay en los huesos producto de de su historia catastrófica. ¿Sí me hago entender? Es medio metafórico el asunto, pero para pensarlo sería algo así. Es la esqueletización de un colectivo que se sabe un cadáver futuro, que sabe que va a ser cadáver, un espectro futuro, ¿sí? De uno que se sabe en procesos de esqueletización ante el cadáver que yace ahí en la fosa y que cuya esqueletización, la del cadáver en la fosa, fue precipitada por un asesinato político. Este movimiento se da atravesando las intensidades escabrosas y frías de una línea de fuga que tiende a petrificarse en el horror. O sea, ante los huesos estoy siempre tentado a huir. El horror es el que va a dominar, sin duda. Entonces, la línea de fuga que hay que atravesar, que se hace solo en un colectivo fuerte, que apoye, digamos, que resignifique, ¿no? Toda la acción de memoria, digamos, creativa que hacen muchos grupos, muchos pueblos, solo es atravesando, digamos, ese riesgo de que el horror domine, en que puedo llegar al máximo grado de desterritorialización, al máximo grado de roce con una experiencia de la muerte en la fosa, en tanto muerte locura. O sea, me acerco al hueso y rozo el plano de la locura, pero salgo de allí con fragmentos de otros tiempos, ¿sí? Con memorias, con potenciales de otros futuros también posibles, ¿sí? Es decir, el cadáver, logro que el cadáver y el hueso que está ahí no sea sobrecodificado por la máquina asesina, por los intereses del narcotráfico, de las bandas criminales que produjeron eso, de esa política que los llevó a la fosa. Logro que el hueso no quede bajo el control de esos poderes. Eso es lo que esos poderes quieren, ¿sí? Si me dejo dominar por el horror, ¿no? De alguna manera, si dejo que esa esqueletización primera domine. Pero si no lo dejo y logro afirmando el horror, ¿sí?, logro convertir ese hueso en un intensificador de resistencia, intensificador de nuevas formas de comunidad, de nuevas estrategias políticas, pues bueno, algo están haciendo ahí, ¿no? Algo están haciendo ahí y me genera otro tipo de política, ¿no? Otro tipo de narrativa. Bueno, pero ¿qué es eso a lo que llamamos una muerte locura? Con esto voy cerrando.
Este es un fragmento, lo que les voy a leer es de Milazú, del filósofo francés que escribe ese libro famoso Después de la finitud. Tiene un texto donde dice lo siguiente: como buenos materialistas, siempre habíamos considerado la muerte como un retorno de los cuerpos a la materia inorgánica y por lo tanto a una mera nada para el sujeto. ¿Sí? Cuando morimos, lo que hay en realidad es la nada. Pero si la materia era lo que dijo Bergson, en esto no nos podemos detener mucho, la muerte no se identifica ya con la nada. ¿Sí? Si morimos, no significa que vamos a la nada. Antes bien, con la locura e incluso con una locura infinita. Parecía entonces que para hacerse una imagen de la muerte, una imagen bergsoniana de la muerte, teníamos que concebir cómo sería nuestra vida. Ojo, para hacerse una imagen de la muerte tenemos que pensar en lo siguiente: ¿cómo sería nuestra vida si todos los movimientos de la tierra, todos los sonidos de la tierra, todos los olores, los sabores, todas las luces de la tierra y de otros lugares nos alcanzaran en un momento, en un instante, como si el tumulto atroz y escandaloso de todas las cosas nos atravesara continua e incesantemente, como si la nada de la muerte no fuera entendida como un simple vacío, sino por el contrario, como una subtracción, un abominable desbordamiento de existencia. ¿Sí? Esa es la muerte locura, es decir, casi que una esquizofrenia de la materia donde todo se comunica con todo. Esto supone que los vivos en realidad, digamos, según Bergson, lo que hacemos, los sujetos, ¿qué es un sujeto? Un sujeto es un intervalo que impide la comunicación directa de todo con todo. ¿Sí? Es una especie de intervalo que exige que algo sea percibido, algo sea procesado y algo sea actuado. ¿Sí? Eso es un sujeto. ¿Sí? Pero si ese intervalo se sustrae, todo vuelve a comunicarse con todo. Y esa sería la muerte, ¿no? Una absoluta esquizofrenia de la materia. Bueno, ESN, rozando esa esquizofrenia de la materia, o esa locura o esa muerte, es allí de donde podemos llegar a extraer con experimentaciones junto a las comunidades, junto a las víctimas, junto a los movimientos sociales, etcétera, pues nuevas, digamos, formas estratégicas, experimentales, creativas de hacer política, ¿no? Es desde ese lugar, digamos, es decir, acogiendo el frío del muerto y desplazándonos asumiendo ese riesgo del pensar, que era también el riesgo donde se implica el cuerpo y la existencia misma en el pensamiento, ¿no? Pascal Quignard, el francés, tiene un libro que se llama Morir por pensar, ¿sí? Y en la historia humana, el pensamiento, antes que un lujo, antes que una cuestión que me distingue frente al resto, es una cuestión que compromete los nervios, los huesos, ¿no? Y más si se trata de una realidad de política. Entonces, fíjense que acuérdense en ese texto del caos al cerebro, donde Deleuze y Guattari dicen el filósofo, el artista, el científico se sumergen en el caos y del caos extraen, ¿no? Nuevos conceptos, nuevos seres de sensación, nuevas fórmulas. Y lo dicen Deleuze y Guattari, vuelven del país de los muertos, como hace Aqueronte, con unos seres de realidad. Bueno, eso que dicen ellos en Francia en ese momento,
aquí tiene otro sentido, ¿no? Aquí tiene el sentido casi que literal en términos de que nosotros pensamos al interior de la fosa común, ¿no? No es el mismo sentido francés, es un sentido, aunque nos ayudan un montón, es un sentido en el que la cosa adquiere otro nivel. Bueno, para cerrar, el último párrafo de la intervención dice: en la segunda forma de esqueletización, la esqueletización que afirma el frío del muerto, esa forma de esqueletización mental inducida busca el plano de los huesos y los restos, de los desechos, de lo que llamaría el rizoma del cadáver que lo deshace todo, lo comunica todo, para una reconstrucción radical de nuestras formas de vida, organización y lucha. No se piensa en la fosa para seguir echando tierra encima con lamentos. Se piensa desde la fosa y sus bordes como afirmación de los afectos tristes. Esto es clave, el afecto triste hay que afirmarlo. De la rabia, afirmarlo es politizarlo, volverlo materia experimental. El dolor y el horror reconducidos a volver a cargar de intensidades frías y oscuras esas baterías esqueléticas que permitan la lucha jurídica y efectiva por una república espectral para los vivos y los muertos. Ese es un poco el cierre. Muy bien, muchas gracias. Podríamos pensar que el desciframiento y la concientización de las catástrofes del pasado las podemos utilizar como potencias liberadoras para nuestro presente, y a su vez nuestras propias catástrofes pueden servir como potencias liberadoras del futuro, del porvenir. Sí, yo creo que hay un sentido en el que eso es así, ¿no? Ojalá no hubiera catástrofes, digamos, ¿no? Porque una mala lectura de esto podría ser afirmar que, qué bueno que hay catástrofes porque es desde ahí donde podemos hacer... No, estamos diciendo es ojalá para vivir en un mundo donde no haya catástrofes, por lo menos del tipo político, fascista, asesino, etcétera, a las que estamos acostumbrados en Sudamérica, sí valdría la pena, y es lo que hacen, no me lo estoy inventando yo, es lo que hacen los movimientos sociales cuando insisten en generar acciones, en problematizar las narrativas de la memoria histórica, del olvido, ¿no? de los muertos, del horror. O sea, hay gestos que entienden esto muy bien, de hecho se hace así. Ahora, mi apuesta sería un poco por intentar producir, digamos, una serie de conceptos que quizás a algunas personas les pueden ser, les pueden resonar para hacer algo, ¿no? Yo creo que con eso ya con eso ya, digamos, hay algo, hay un gesto, digamos, valioso, ¿no? Y en la medida en que pues estas ideas resuenen en otros, generen inquietudes, se prolonguen, se perviertan, generen conversaciones y diálogos, pues de alguna manera se está operando ya en ese campo del frío del muerto, si se quiere. Muy bien. Muchas gracias, apreciado Santiago, por tu participación en este seminario internacional. Queremos invitarlos a que a la segundo momento, que es la conferencia de la doctora Cristina Postleman de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina, el próximo miércoles 10 de septiembre. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para ti. A la Universidad del Cauca por la invitación, y la verdad que vale la pena estar muy atentos a la programación del seminario. Saludos. Un fuerte abrazo.